Hola amigos y amigas, este es su blog Intendere. Intendere es un viaje a conocernos a nosotros mismos y este es nuestro primer episodio. Primero. Y estamos acá en el marco de una de las grandes tragedias de la humanidad que nos ha tocado vivir en este tiempo moderno que se llama COVID-19. Y por acá les traemos una herramienta que se llama el VIA Strengths Finder o el encontrador de fortalezas de VIA. VIA significa Virtues in Action o virtudes en acción. Y les cuento y más adelante les contaremos muy en detalle cómo se concibió esta herramienta y cuáles son sus utilidades. Pero el día de hoy quiero compartir con ustedes una de las maneras en que podemos utilizar nuestras fortalezas, nuestras capacidades para pasar adelante y pasarla, ojalá, lo mejor posible durante esta crisis. Así que vengan conmigo, vamos a hacer un pequeño viaje hacia esas 24 fortalezas y cómo las podemos utilizar para pasar este rato. Bueno, ¿y qué es el VIA Strengths Finder? Ustedes se preguntarán, pues básicamente es un test desarrollado por un instituto llamado el VIA Institute o Virtues in Action, o sea, virtudes en acción. Ellos se dieron a la tarea de hacer un estudio a través de todas las civilizaciones del globo en este momento, pero también hicieron estudios de escritos milenarios y centenarios de varias religiones, de varios pensadores y filósofos a través de la historia para encontrar cuáles son las virtudes que definen lo mejor del ser humano. Al final, como podemos ver en este gráfico que estamos presentando en este momento, van a poder ver en la parte izquierda las columnas y me disculpo por no poderlo tener en español, me disculpo por no tenerlo en español en este momento, pero como pueden ver en el gráfico tenemos 6 columnas eh, y en la primera columna podemos ver 6 palabras. Por ahí está sabiduría, wisdom, courage, coraje, humanidad, justicia, templanza y trascendencia. Esas son las 6 virtudes que ellos encontraron. Luego de esas 6 virtudes tenemos 24 fortalezas que definen esas 6 virtudes. Lo bonito es que con el test que estamos dejando acá abajo, este link, lo pueden hacer en español y pueden sacar cuáles son la lista de esas 24 fortalezas de su carácter, el de cada uno. Y vamos a tener sobre todo y más importante las primeras 5, 6 o 7 características que van a ver ahí son las virtudes que ustedes usan con más frecuencia. Pero, a la luz de este blog vamos a explorar, una vez tomado el test, cómo pueden ustedes hacer para pasar la crisis del COVID-19 utilizando sus fortalezas. ¿Y qué tal si arrancamos de una vez con la primera de las 24 fortalezas de carácter? En este caso, la primera se llama creatividad y es definido como formas originales de hacer las cosas. El primer consejo que les puedo dar es que en este momento de encierro busquemos alternativas creativas para pasar nuestro tiempo. ¿Qué tal manualidades o otro tipo de cosas que involucren crear? Ese es el primer consejo. Segundo consejo es buscar alternativas creativas para este gran cambio en las agendas de todos, porque al final de cuentas, si lo pensamos, todos hemos sufrido un gran cambio en nuestras agendas. Entonces, ¿qué tal si buscamos maneras creativas de acomodar nuestro día? Mucha gente necesita de esa agenda para sentirse en paz y tranquilos. El segundo de nuestras fortalezas de carácter se llama curiosidad, la manera de buscar siempre nueva información y nuevas cosas, nuevos intereses. Pues en este caso es muy peligroso estar buscando información del COVID en toda fuente sin verificarla. Así que busca siempre fuentes veraces de información del COVID y además cuando la leas trata de no emitir juicios cuando estás haciendo la exploración de nuevos datos. Y segundo y más importante, utilicemos nuestra curiosidad para buscar información en cosas que nos llenen, que nos den satisfacción y alegría, no solamente información sobre la pandemia, hay que estar informados, pero podemos buscar mucha otra información que les puede hacer muy felices. La tercera de nuestras fortalezas de carácter es juicio. Así que les voy a dar 2 recomendaciones para hacer durante esta pandemia con la fortaleza del juicio. Número 1, sé siempre muy juicioso a la hora de tomar decisiones. Considera la salud de todos
Número 2, reta tus propios sesgos a la hora de buscar información. Sí, todos estamos sesgados por lo que creemos que es correcto, así que ten una mente abierta, juiciosa a la hora de evaluar las cosas que vemos. Número 4, amor por el aprendizaje. Esto se define como la búsqueda siempre de nuevas cosas que aprender de forma sistemática y de forma alegre. 2 consejos para darte durante esta pandemia con el amor por el aprendizaje. Practica una nueva habilidad o matricúlate en un curso en línea. Ambas maneras pueden hacer que estés aprendiendo algo nuevo durante este tiempo. Y también esta es una gran oportunidad para aprender sobre ti mismo, sobre tus fortalezas y por ende sobre esto que estamos haciendo en este momento. Número 5. La quinta fortaleza de carácter se llama perspectiva, que quiere decir ver las cosas de la manera global, de la manera grande, del big picture, la gran foto. Con perspectiva, mira las cosas de manera global y con un lente amplio. No pienses solamente en ti, sino que piensa en todos. Esto es una crisis global. Además, considera y piensa en el enfoque global, histórico que tiene el COVID-19 para la humanidad. Es un buen ejercicio de perspectiva porque definitivamente esto va a cambiar el mundo como lo conocemos. Explorar. Número 6. La número 6 se define como valentía, que bueno, todos lo conocemos y se puede definir como coraje y valor. Así que te doy 2 consejos que hacer con tu característica de valentía. 1. Demuestra valor para apoyar a quienes lo necesitan, sean tus familiares que están lejos de ti o la gente que puedas ayudar en tu vecindario. Demuestra valentía para hacerlo. Número 2. No te rindas en tratar de sacar lo mejor de ti mismo en esta situación tan difícil y tan complicada. No te rindas y no te rindas. Sé valiente. Vamos.